Bien, una de las cosas más interesantes sobre lo que es el ámbito evolutivo y es que el propio origen de la vida es ya muy misterioso, en pañales más que misterioso. Es un tema tan complejo que aboca características tan peculiares dentro de la naturaleza que no se tiene claro por qué razón ocurre. Se sabe que ocurre, por eso estamos aquí, pero tiende a estar un poco en oscuridad debido al mítico problema del huevo y la gallina, pero en este caso, ¿qué fue antes? Si la proteína o el ADN que creó la proteína. Entonces es un asunto eh, realmente muy complejo. La edad de los primeros seres vivos es también un poco enredadilla, de 3.700 millones de años a 4.200 millones de años. Es un ámbito muy grande que hay que tomar en cuenta que hace 3.000 millones de años ya se sabe que la vida existía, pero no se sabe cuál es el mecanismo que va a seguir, no se sabe si hubo varios episodios de creación de la vida, no se sabe muy bien qué fue lo que motivó a las primeras proteínas o a las primeras moléculas autorreplicantes a seguir adelante. Sin embargo, podemos observar características que aún poseemos nosotros y es esa curiosidad innata que tenemos, ese poder impresionante que tenemos de explorar, que es el que aparentemente va a hacer que esos primeros seres vivos lograran salirse de sus estadios primitivos y buscar nuevos lugares donde alojarse y que paulatinamente va a dar paso a lo que es la deriva genética, la radiación adaptativa y todo ese asunto, que es el que nos tiene aquí, esa curiosa forma de aventurarnos en nuevos entornos, que incluso nosotros los seres humanos como entidades vivas nos tiene en estos momentos en un paso hacia adelante a salir de nuestro planeta. Algunas hipótesis incluso hablan de una panspermia, de un origen de la vida alejado del planeta Tierra. Cualquier otro sitio funciona para la panspermia, pero sobre esto es un tema un poco peliagudo. Entonces es como tirarle el problema a que si la vida se creó en otro lado, que cómo se creó, etcétera. Pero si nos quedamos aquí en la Tierra, podemos encontrar que formas muy satisfactorias de saber cómo es que la vida más o menos se comienza a configurar a partir de materia inerte. Que sobre todo esta es la idea del video, un poco dejar en claro que la vida no es tan ajena a la Tierra, que no tiene ningún misticismo ni ninguna particularidad. Las mismas moléculas de las cuales estamos hechos conforman al resto del entorno que nos rodea, al subsuelo y a la atmósfera. Entonces no nos podemos ir por ahí diciendo que somos parte de un sistema místico que nos creó o algo por el estilo. Eh, Tenemos que tener en cuenta que los avances en ese sentido sobre el origen de la vida en la Tierra van bastante bien. El problema sobre todo son la evidencia física, que es muy importante en las ciencias, porque los fósiles que buscamos en el interior de la Tierra, en aquellos cratones, en los primeros continentes que se formaron en el precámbrico, en la Tierra primitiva, o están sepultados bajo los propios continentes o están aflorando, por ejemplo en Groenlandia, pero se ha ido destruyendo con el paso del tiempo, porque son rocas tan antiguas que ya no corresponde al origen natural de la misma, sino que se ha ido cambiando químicamente. Entonces las trazas de vida que pudo fosilizarse ahí se destruyen junto con la composición con la cual la roca fue sepultada. Es diferente la composición química, entonces a la hora de estudiarlo es imposible ver a través de microscopios evidencia de vida, porque estamos hablando de vida muy primitiva. Eso es otro asunto, que son bacterias o colonias de bacterias diminutas
que no se van a observar a simple vista, deben estudiarse en un laboratorio y lamentablemente se destruyen. En muchos casos sobre el origen de la vida se ha dicho muchas cosas, pero se remonta a 3.700 millones de años. El asunto es que a veces se encuentran restos de rocas que de alguna manera lograron permanecer inalteradas, y a la hora de hacerle los análisis para demostrar que la vida pasó por ahí, resultaron ser que algunas sustancias químicas variaron y crearon un espectro como si por ahí hubiera pasado un animal vivo, pero en realidad fue que se oxidó una roca o bueno, cambió químicamente de manera que parecía un animal vivo. Entonces por eso muchas veces se dan falsos positivos de que la vida se descubrió hace 4.000 millones de años, hace 4.100 millones de años, pero en realidad se trataba de un evento químico que se asimiló como que fue un evento biológico, pero en realidad no fue tal cual. La vida, otro de los asuntos más interesantes es que no se sabe muy bien en qué ámbito, en qué sitio como tal se formó, si fue en una caldera volcánica, que si fue en aguas súper salobres y calientes, si fue más bien en un mar somero, químicamente un poco diferente de lo que tenemos en cuenta ahora, pero al estudiar seres terrestres actuales, nos damos cuenta que la vida realmente puede prosperar en cualquier ambiente, por lo cual a la hora de tomar en cuenta dónde se formó la vida, se forma un nuevo problema, porque la vida podría darse en cualquier lugar, desde la Antártida, sitios extremadamente helados, hasta calderas volcánicas. Esto ya se ha hablado muchísimo, pero es de ahí, de ese rango tan amplio que tiene la vida microbiana, claramente, tiende a dar problema sobre pensar en la Tierra primitiva hace 4.000 millones de años, que era muy caliente, el Sol era muy caliente, la atmósfera era muy diferente. Entonces se busca actualmente seres que pudieran dar la talla con esos primeros organismos que pudieran poblar la Tierra. Se sabe muy bien que la vida como tal, al mismo tiempo estar conformada la vida misma de las sustancias que hay alrededor en el subsuelo y en la atmósfera, como ya se dijo, tenemos que tener en cuenta que la vida a través de los eones ha ido cambiando también la composición química de lo que es la superficie terrestre y de la propia atmósfera. Si han escuchado hablar de la gran oxidación, nos daremos cuenta que la vida también modifica a gran escala lo que es la Tierra misma. Otro asunto que hay que tener en cuenta es que la Tierra en muchas partes es territorio hostil para la vida compleja. La vida microbiana es otro asunto, pero si hablamos de vida compleja, por ejemplo, animales mamíferos como nosotros los seres humanos, vamos a tener biomas muy específicos, ecosistemas y nichos ecológicos muy específicos que si se rompen, tenderemos a la muerte. Los seres humanos somos extremadamente adaptativos por la utilización de la tecnología, pero habrán animales que no tienen esa capacidad y que tenderán a la extinción.